La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 172. La conferencia de Yalta, introducción. El día de hoy grabo uno de esos episodios que nació como episodio único, pero hay tanto que decir que se transformó en dos. A lo mejor pudieran haber sido tres. Hoy cubro simplemente la introducción. La próxima semana grabo el que probablemente será uno de los episodios más aburridos de todo el podcast, pero también sin la menor duda uno de los más importantes para entender el mundo en que vivimos hoy. Así que la próxima semana un buen café y nada de redes sociales por 45 minutos. Sí puede hacerlo, se lo aseguro. Los episodios que he escuchado recientemente en que se relata el avance aliado desde el este y el oeste rumbo a Berlín, todos ocurren simultáneamente. Ya estamos en 1945 y tomará menos de medio año para que la Segunda Guerra Mundial en Europa termine y el avance aliado por el este y el oeste continúa con la mayor amenaza para Alemania en el este, debido a la distancia entre la frontera polaca antes del inicio de la guerra y Berlín, la capital de la Alemania nazi, y el hecho de que los soviéticos avanzan sin descanso mientras los planes alemanes para detenerlos fallan vez tras vez. Por el oeste, los aliados occidentales avanzan un poco vacilantes, pero está claro que están buscando ingresar a la zona del río Ruhr para capturar o destruir la zona industrial principal alemana, lo que daría el golpe de gracia a Alemania en una guerra que en realidad ya está decidida. Es en este contexto en que los líderes de las tres naciones aliadas principales deciden tener una conferencia y saben que esta es probablemente la última oportunidad para discutir sus objetivos militares finales, pero sobre todo para discutir el mundo posguerra. Deben evitar que ocurra nuevamente lo ocurrido en 1918, cuando Alemania colapsó repentinamente y se tomaron decisiones que se lamentarán más tarde. El desafío que Churchill, Stalin y Roosevelt tienen por delante es cómo se reorganiza un planeta luego de una tragedia tan grande como la que está concluyendo. Recuerde que no es solamente Europa que está destrozada, es Asia, África han sido afectadas por la guerra y el resto del planeta también sufre el impacto. Por supuesto, no existe un manual al respecto o directrices establecidas que guíen a estos líderes. Pero sí existe un punto de referencia y esa es la Primera Guerra Mundial. El conflicto más encarnizado de la época moderna hasta ese momento, el cual dejó más de 17 millones de muertos. En esa guerra, por primera vez en la historia, se han utilizado armas como la aviación y los blindados, lo que cambia el campo de batalla para siempre. Ha sido además una guerra industrializada en que el poder destructivo de las armas y su cantidad han superado todo lo previamente experimentado y gracias a la aviación, ahora los civiles lejos del frente también son impactados por el conflicto. El nivel destructivo de la Primera Guerra Mundial ha superado todo nivel a través de la historia. Y para colmo, la que conocemos hoy como la Primera Guerra Mundial, a la que a mediados del siglo pasado se llamaba la Gran Guerra, tenía como objetivo acabar con todas las guerras. Pues bien, apenas 20 años luego del final de esa guerra, se ha desatado una guerra mucho más aterradora y letal. Lo que en 1919 hubiera sido imposible de creer, sobre todo porque a la Primera Guerra Mundial le sigue la pandemia de la mal llamada influenza española, por lo que el planeta entero, tras 50 millones de muertes adicionales, está harto de muerte y destrucción. Como no es difícil conectar la causa de la Segunda Guerra Mundial con las decisiones tomadas luego del final de la Primera Guerra Mundial, Churchill, Stalin y Roosevelt procuran aprender las lecciones de la paz firmada tras la Primera Guerra Mundial para no volver a repetir los errores que causaron esta Segunda Guerra, como ya dije, mucho más cruenta y global.
Como dicen en inglés, no pressure. Ese interés por aplicar las lecciones de la Primera Guerra Mundial para obtener una paz justa y ojalá duradera se combina con los intereses nacionales. En este punto, les recuerdo una vez más, tal como lo he hecho cada vez que hablamos de temas políticos, que Churchill, Stalin y Roosevelt no representan a la libertad, la justicia y la bondad. Ellos representan a los intereses de sus naciones y su visión de cómo será el mundo de la posguerra. Por lo que la libertad, justicia y bondad resultantes de esta guerra deberán, en la medida de lo posible, estar alineados con los intereses de sus naciones. Pero estos tres líderes también entienden que no van a obtener todo lo que desean, por lo que tienen que priorizar sus objetivos a fin de alcanzar los que consideran más importantes para sus naciones. La conferencia de Yalta podría ser la última oportunidad para presentar estas necesidades antes de que la guerra en Europa sea un hecho consumado. Para complicar más las cosas, está claro que esta guerra ha facilitado un cambio global probablemente irreversible. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña era la potencia mundial indiscutible, con un imperio que cubría aproximadamente a una cuarta parte de la población del planeta. Gran Bretaña, sin embargo, ha resultado ser un tigre de papel y los japoneses les han quitado una buena parte de las colonias asiáticas y amenazan al resto. Sus naciones asociadas en la zona del conflicto, Australia, Nueva Zelanda, han sido apoyadas principalmente por los estadounidenses, ya que Gran Bretaña es prácticamente neutralizada en la zona. Queda claro que, sin el apoyo estadounidense en Asia, los británicos hubieran sido derrotados, y sin los soviéticos en Europa, los británicos hubieran sido o derrotados, o aislados, o tal vez hubieran ganado a la larga en una guerra larguísima contra la Alemania nazi. Para el final de esta guerra, Gran Bretaña ha llegado al límite de sus recursos financieros y humanos, y soviéticos y estadounidenses lo saben. No está claro si alguna vez Gran Bretaña recuperará su estatus global, pero en el contexto de estas tres naciones aliadas, para este momento Gran Bretaña son claramente los más débiles. Churchill luchará desesperadamente para intentar que el Imperio Británico recupere su gloria y que sea visto al mismo nivel que los soviéticos o los estadounidenses, las nacientes superpotencias globales. Yalta es la mejor, tal vez la última oportunidad para alcanzar esto. La segunda nación es la Unión Soviética. Antes del inicio de esta guerra, esta nación era la gran incógnita. Embarcados en su proyecto socialista desde 1917, el mundo ha recibido noticias de sus revoluciones industriales a fin de pasar de ser una nación principalmente agrícola a una nación industrializada. El costo humano ha sido altísimo. Se escucha además de represión política que ha incluido purgas en sus fuerzas armadas. ¿Qué tanto ha avanzado la Unión Soviética en este periodo? ¿Qué tan fuertes son militarmente? Hitler consideraba que lo creado era una farsa y declaraba antes de lanzar la Operación Barbarroja que bastaría patear la puerta de la Unión Soviética para que la estructura entera se desmorone. Al ser los soviéticos forzados a combatir a sus aliados nazis debido a la traición de Alemania en 1941, hay pocos que creen que la Unión Soviética logrará resistir a la Alemania nazi. Británicos y estadounidenses esperan que la Unión Soviética caiga en unas pocas semanas. Sorprendentemente, no solo han resistido el terrible golpe recibido al inicio de la invasión alemana, pero poco a poco han cambiado el rumbo de esta guerra y muestran una capacidad aparentemente inagotable para producir armamento y renovar las inmensas pérdidas humanas sufridas a lo largo de la guerra. Los invasores alemanes vez tras vez se sorprenden respecto a qué tan seriamente han subestimado la capacidad de la Unión Soviética. Con un poco de ayuda de estadounidenses y británicos,
Los soviéticos no solo han resistido a la Alemania nazi, sino que se han constituido en el factor fundamental de esta derrota que se aproxima en Europa. El mundo mira fascinado a esta nación y se conectan sus logros y disciplina con su orientación socialista. La ideología de esta nación, que ve como su principio fundamental la expansión del socialismo en el planeta, el cual reemplazará al agonizante capitalismo, esta orientación no ha desaparecido y la imagen de la Unión Soviética al terminar esta guerra está fortalecida como resultado de sus logros militares. Por el lado estadounidense, para el momento que se inicia la Segunda Guerra Mundial, ya son reconocidos como una superpotencia industrial y financiera. No son, sin embargo, una potencia militar. El tamaño de las Fuerzas Armadas estadounidenses los coloca en 8ª posición en el planeta, muy lejos de naciones como Alemania, Gran Bretaña o la Unión Soviética. Si recuerdo correctamente, tenían unas Fuerzas Armadas comparables a las de Bulgaria en cuanto a números de combatientes. A partir de la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses se embarcan en un intento concertado por nunca más involucrarse en guerras en que no son atacados, en particular en guerras europeas. Esos son problemas de los europeos y muchas veces tienen que ver con intereses colonialistas. Los estadounidenses siguen incrementando su influencia en Asia, a la que ven como el futuro mercado internacional. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, poco a poco se van involucrando en apoyo a los británicos y a finales de 1941 son forzados a entrar a la guerra tras los ataques japoneses a Pearl Harbor. Se produce entonces una transformación nacional fabulosa en que el poder del capitalismo genera recursos, armas y combatientes a niveles difíciles de entender en un periodo tan corto. Crean fuerzas armadas que superan a los 5 millones de combatientes. Producen la flota naval de combate más grande de la historia de la humanidad hasta el día de hoy para combatir al Japón. Se transforman en los proveedores de sus aliados y son capaces de pelear 2 campañas militares gigantescas simultáneamente en 2 puntos distintos del planeta, en Europa y en Asia. Esta revolución industrial estadounidense, combinada con el hecho de que su territorio no se encuentra en la zona del conflicto, por lo que no es destruido por el enemigo, para el final de la Segunda Guerra Mundial los ha transformado en una nación impresionantemente industrializada y rica, que llegará al final de esta guerra como la superpotencia militar junto con la Unión Soviética, pero además la potencia industrial y económica indisputable del planeta. Están listos a ampliar su alcance global, no a través de las armas, sino a través de su poder económico, en un planeta que deberá ser reconstruido y que se espera que viva en paz por muchas décadas. Los puntos previamente mencionados explican cómo ha evolucionado la relación de estos 3 líderes, así como el nivel de influencia de estas naciones. La Conferencia de Yalta es la segunda vez que Churchill, Stalin y Roosevelt, a propósito, aquí una aclaración, a lo mejor nota que yo siempre menciono primero a Churchill. La razón por la que esto ocurre es que yo menciono a los participantes de esta guerra en el orden que ingresaron a la guerra. Eso evita que tenga que estar pensando a ver cuál mencioné primero la última vez, debería alternarlos. Para evitarme todo eso, yo lo que he decidido es yo menciono las naciones o menciono a los líderes en el orden en que ingresaron a la guerra. Por eso usted escuchará siempre Churchill, Stalin, Roosevelt, Hitler, Mussolini, Hirohito. En fin, breve paréntesis. La Conferencia de Yalta es la segunda vez que Churchill, Stalin y Roosevelt se reúnen en persona. La primera fue a finales de 1943 en Teherán y el tema principal de aquella conferencia fue la exigencia de Stalin de que británicos y estadounidenses abran un segundo frente en Europa a través de desembarcos en Francia. Este segundo frente europeo que Stalin exige ya existe
ya que los aliados para este momento ya se encuentran en Italia, la cual además ha capitulado. Pero Stalin ha mostrado poco interés en ese tema. Exige un plan claro para los desembarcos aliados en 1944 en Francia. El avance aliado en Italia no es de su interés. Churchill y los británicos para este momento ya tienen una teoría respecto a por qué ese es el caso. Para el momento de la conferencia de Yalta en febrero de 1945, ya los desembarcos aliados británicos, estadounidenses, canadienses, más múltiples naciones en Francia han ocurrido, han sido exitosos y la Alemania nazi va en franca retirada en los dos frentes. Se encuentran por segunda vez el aristocrático Winston Churchill, figura inspiradora a inicios de esta guerra, que guía a su nación durante el período en que Gran Bretaña y sus naciones asociadas fueron las únicas que enfrentaron a la Alemania nazi y todos apostaban a que Gran Bretaña no tardaría en caer ante Alemania. Winston Churchill se ha transformado en la cara de la resistencia a la Alemania nazi. Su imagen de político y estadista de nivel mundial nunca ha sido tan alta. Se encuentra con Joseph Stalin, líder soviético de origen humilde y de tendencias radicales socialistas. Stalin ha dedicado su vida a la expansión de este sistema, tanto dentro como fuera de la Unión Soviética, al costo que sea, y nada lo detiene mientras gobierna su nación con mano de hierro. Su nación ha detenido a los alemanes en su expansión hacia el este de Europa. Tras cruentos combates que duran más de 3 años, finalmente expulsan a los alemanes de su territorio, destrozando a la mayor parte de las fuerzas terrestres alemanas en el proceso. Finalmente se encuentra ahí Franklin Roosevelt, el carismático y decidido presidente estadounidense que no solo ha liderado a su nación a través de la crisis financiera más grave de la historia moderna, la Gran Depresión, sino a través de esta terrible guerra, y Roosevelt ya se acerca a alcanzar la victoria sobre alemanes y japoneses. En el proceso ha demostrado el impresionante poder de su nación. Estas 3 personalidades se encuentran en Yalta para decidir el destino del mundo posguerra. Pero incluso antes del inicio de esta conferencia, queda claro quién lleva las riendas de este evento. En 1943, hace un poco más de un año, los aliados realizaron la conferencia de Teherán, en Irán. Esa ciudad es escogida para facilitar la movilización de Stalin, quien odiaba volar y declaraba no estar disponible para viajar debido a sus campañas militares. Churchill y Roosevelt han tenido que trasladarse miles de kilómetros para asistir a esa conferencia. Una vez que esa conferencia se realiza para facilitar la movilización de Stalin, es razonable pensar que la siguiente buscará un sitio más cercano a los otros, particularmente a Roosevelt, quien debido a su parálisis y problemas médicos le resultan agotadores los viajes largos. Se esperaría que la siguiente conferencia se realice en terreno británico o estadounidense, o al menos en un punto intermedio de estas 3 naciones. Ese no es el caso. La conferencia se realiza en Yalta, en la Crimea, en la actualidad Ucrania. En aquel entonces en territorio soviético, y Roosevelt y Churchill deberán nuevamente viajar miles de kilómetros para participar. También es justo mencionar que para el momento de la conferencia de Yalta, febrero de 1945, Alemania ya está invadida, como ya se dijo, por el este y el oeste. Por el este, la Unión Soviética ha detenido la tremenda penetración en su territorio y ha empujado a Alemania fuera de su territorio, y en el proceso ha combatido contra, ha derrotado o está por derrotar a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Italia y Eslovaquia. Mientras que por el oeste, británicos, estadounidenses y canadienses han derrotado a Italia y han liberado a las naciones ocupadas por Alemania en el oeste de Europa.
Las poblaciones de estas naciones reciben a los aliados como libertadores. La destrucción masiva de las Fuerzas Armadas Terrestres alemanas, por lo tanto, ha estado a cargo de los soviéticos, quienes han pagado un inmenso precio en sangre y muerte. Los preparativos y la dinámica de la Conferencia de Yalta deja claro que reconocen la participación y sufrimiento desproporcionadamente alto de la Unión Soviética y su contribución fundamental a la derrota de Alemania. Por su parte, Stalin no vacilará en obtener cuanto beneficio pueda para su nación como botín de guerra, y los soviéticos se han preparado a conciencia para alcanzar este objetivo durante la Conferencia de Yalta. Las tres delegaciones tienen sus prioridades, y las tres saben que deberán ceder en algunos temas para alcanzar los que consideran sus objetivos prioritarios. Los británicos buscan ansiosamente coordinar su agenda con los estadounidenses, a fin de presentar un frente común ante los soviéticos. Los estadounidenses buscan distanciarse de los británicos justo para evitar que Stalin los perciba como alineados con los británicos. Es hora de que las relaciones sean directamente entre soviéticos y estadounidenses. Esta realidad deja en claro que los dos países ven a la Unión Soviética como el miembro clave para alcanzar acuerdos y concluir la guerra apropiadamente. Esto lo sabe Stalin. No es que lo sospeche, es que sabe que ese es el caso. En la década de los 1950, unos cuantos años luego del final de la guerra, se descubrirá que británicos y estadounidenses habían sido infiltrados por el espionaje soviético y que, en el caso de la Conferencia de Yalta, los espías soviéticos, conocidos como Cambridge Five, habían enviado información detallada y precisa a Stalin respecto a las posiciones británica y estadounidense en puntos claves de la negociación. Las negociaciones durante la Conferencia de Yalta arrancan con Stalin al tanto de qué puntos son fundamentales para británicos y estadounidenses, en qué puntos están dispuestos a ceder, en cuáles no planean ceder y qué puntos consideran de pocas posibilidades de éxito. Saben además en qué puntos los británicos y estadounidenses están en desacuerdo entre ellos, por lo que esos puntos deben ser explotados. Este es un logro impresionante de los servicios de espionaje soviéticos, ya que si este fuera un torneo de póker, cada vez que se inicia una partida, Stalin ya sabe las cartas con las que juegan sus rivales y puede decidir qué partidas ganar y cuáles perder, mientras que los rivales operan en la oscuridad. El impacto de esta ventaja se nota claramente para el final de esta conferencia. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Poco después de la Conferencia de Yalta, Churchill ante la Cámara de los Comunes presenta un reporte parcial de lo acordado, ya que muchas de las cosas acordadas todavía son secretas. Respecto a una naciente organización, declara: esta es la dificultad que enfrentamos. Es la responsabilidad de los grandes poderes. Se refiere a británicos, soviéticos y estadounidenses principalmente. Mantener la paz y la seguridad. La nueva organización global debe considerar esta responsabilidad especial de estos poderes y debe, por lo tanto, ser constituida de forma que no comprometa su unidad y su capacidad para emprender acciones inmediatas de ser necesario. Al mismo tiempo, esa organización global no puede basarse en la dictadura de los grandes poderes. Es su tarea servir al mundo, no dominarlo. Lo que usted acaba de escuchar es la breve descripción de la organización que será conocida como las Naciones Unidas. A continuación, los detalles de la Conferencia de Yalta.
El presidente estadounidense Franklin Roosevelt ha asumido el cargo hace pocos días, el 20 de enero de 1945, tras ser reelegido para un cuarto periodo consecutivo, un logro histórico y único en la historia estadounidense que no se repetirá. Unos pocos días más tarde, se pone en camino hacia Yalta. Aborda en completo secreto el crucero pesado Quincy, el cual navega junto con su escolta rumbo a la isla de Malta por 11 días. Churchill lo espera en Malta, ansioso por tener una última reunión antes de también ponerse en camino hacia Yalta. Esto no sucederá, ya que Roosevelt, entre amable y evasivo, elude todo intento de discutir las posiciones de estas naciones. No importa qué tan intensos los intentos de Churchill, no lograrán alinear sus agendas. El 2 de febrero de 1945, las delegaciones británicas y estadounidenses despegan de la isla de Malta y se ponen en camino hacia Yalta en aviones separados. Cada uno cuenta con sus escoltas de cazas de combate. Despegan en la noche y aterrizan el 3 de febrero de 1945 en la pista de Saki, en Crimea. Todos han traído grandes delegaciones, ya que no son solo las conferencias entre Churchill, Stalin y Roosevelt. Esta reunión se aprovecha para tratar de temas adicionales en preparación para las reuniones plenarias entre Churchill, Stalin y Roosevelt en la tarde y noche. Pero esta conferencia no es una ocasión lúgubre. Al contrario, tras una pesadilla que ya pasa de 5 años, la meta está cerca. Y esta guerra está llegando a su fin, por lo que también es la ocasión para celebrar. Entre tantos otros, a esta conferencia asisten las hijas de Churchill, de Roosevelt y de Harriman, el embajador estadounidense en la Unión Soviética. Las notas formales de esta reunión son muy escuetas. Sin embargo, la presencia de tantos invitados en tantas delegaciones resulta en una multitud de diarios y cartas escritas por los asistentes que han sido compiladas, por lo que los detalles de la conferencia de Yalta han sido relatados en múltiples libros desde distintos puntos de vista. En Yalta, los representantes de las 3 naciones más poderosas del planeta delinearán el futuro del mundo en 8 días fundamentales para entender el mundo moderno. Es importante no olvidar que Europa está en ruinas, el Pacífico está en condiciones similares, Asia está en condiciones similares y el mundo está agotado de muerte y destrucción. La esperanza más grande a lo largo y ancho del planeta es que esta tortura que ya pasa de 5 años termine, que termine como sea. Nada puede ser peor que la situación actual. Ese deseo de cerrar este capítulo de la historia a cualquier costo queda claro durante la conferencia. Stalin ha preparado todo un espectáculo para los visitantes. Las delegaciones aterrizan en el aeropuerto de Saki, el cual queda a 5 horas de Yalta por tierra. La primera señal de las jerarquías en esta conferencia es que Stalin no ha ido a recibir a Churchill y a Roosevelt al aeropuerto. Esta tarea le ha sido asignada a Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores. El recorrido de 5 horas por tierra es a través de zonas destruidas por la guerra. La destrucción es evidente y masiva, lo que deja claro cuánto ha sufrido la Unión Soviética en esta guerra, en claro contraste con los estadounidenses, cuyo territorio no ha sido atacado, y en menor medida los británicos, cuyo territorio sufrió los bombardeos más graves en 1940 y desde entonces sufren ataques de distinta gravedad, pero nada que se aproxime a la destrucción observada en la Crimea soviética. Durante buena parte de la ruta hacia Yalta, combatientes, hombres y mujeres, se han formado en posición de guardia cada 20 metros a los lados del camino. Al pasar las caravanas de vehículos con representantes extranjeros, estos militares realizan el saludo militar, el cual repetido miles de veces resulta en un espectáculo impresionante. Por supuesto, la pregunta también es si estos señores y señoritas podrían estar haciendo algo más útil en algún otro lugar
en vez de esta ostentación de poder o al menos de abundancia humana. Al llegar a Yalta, la escena cambia. Aquí Stalin planea mostrar una faceta distinta a los visitantes, para lo cual con el apoyo de los servicios secretos soviéticos no solo se ha retirado todo escombro o incluso la nieve, sino se han retirado incluso los peatones. La escena debe ser impecable. La idea es que en esta conferencia británicos y estadounidenses tengan la oportunidad de ver la opulencia y el poder soviéticos. Los soviéticos se hospedan en el Palacio de Koreis. La delegación estadounidense se alojará en el Palacio de Livadia y la británica en la villa de Vorontsov. El mobiliario de estos tres edificios es una mezcla de distintas tendencias para mostrar la mejor cara de estos palacios. Muebles y ornamentos fueron seguramente tomados de otras mansiones o de hoteles de lujo que han sobrevivido a la guerra o el pillaje alemán, ya que la mezcla de estilos es evidente. La comida será abundante y entre la más fina del mundo. No faltará el vodka, la champaña, el vino. Esta situación contrasta claramente con las condiciones que la mayor parte de la población soviética sufre. El plan de Stalin es mostrar el poder de la nación incluso en medio de esta tragedia. El movimiento de los huéspedes visitantes durante la conferencia es estrictamente controlado por los innumerables guardias y todos deben llevar sus identificaciones en todo momento. Como lo mencioné antes, la conferencia de Yalta va a tomar 8 días. Durante el día, las numerosas comitivas de estas naciones tendrán reuniones separadas para hablar de temas varios coordinados con anticipación, sobre todo la situación militar, en estas etapas finales a fin de evitar ataques entre fuerzas amigas al encontrarse. Al final de cada día se produce la conferencia plenaria, la cual contará con la presencia de Churchill, Stalin y Roosevelt junto con sus asesores más cercanos. En esta se discutirán los temas principales pendientes y las decisiones finales se tomarán aquí. En la conferencia se tratan muchos temas, pero los principales van a ser Alemania después de la guerra, la situación de Polonia, la creación de las Naciones Unidas y la guerra contra el Japón. Por supuesto, todos anticipan que a medida que discuten estos temas adicionales aparecerán y tampoco esperan que cada tema sea resuelto en una sesión. La discusión evolucionará a medida que tienen las sesiones plenarias y que sus delegaciones les provean información adicional como resultado de las sesiones a lo largo del día. Los temas a tratar no son programados en un orden específico. Esto se irá decidiendo a medida que las discusiones avanzan. Y, como ya lo mencioné, requerirán varias conversaciones respecto al mismo tema. Es importante recordar que el objetivo principal de esta conferencia es finalizar la derrota de Alemania, pero además lograr una transición razonable hacia una paz con muchos desafíos en la Europa destrozada. Si se logra una paz duradera, ya bastante se habrá ganado y para hacerlo se sacrificarán principios y objetivos defendidos desde el inicio de la guerra. La alternativa a no hacer esto es más conflicto o la continuación de la guerra. Si el resultado final es al menos la cooperación de estas naciones, más las de las naciones liberadas, ya bastante se habrá ganado. Tampoco hay que olvidar que la guerra contra el Japón continúa y no está claro cuánto más va a tomar. Las delegaciones británica y estadounidense llegan a sus sitios de hospedaje cerca de la medianoche del 3 de febrero. La delegación estadounidense inmediatamente expresa su interés en iniciar la sesión con temas militares. Molotov, el ministro de Exteriores soviético, aclara que Stalin quiere iniciar con el tema de Alemania y pueden discutir temas militares y políticos relacionados con esa nación. Harriman, el embajador estadounidense en Moscú, pregunta respecto a la posibilidad de que Stalin visite a Roosevelt en el Palacio de Livadia antes del inicio de la primera sesión.
Recuerde que las sesiones plenarias en que participaban los tres líderes principales ocurrían al final del día. Stalin confirma que estará ahí. De hecho, Stalin ya ha sugerido que las sesiones plenarias se realicen en el Palacio de Livadia, donde se hospeda la delegación estadounidense a fin de hacer la estadía más conveniente para el presidente Roosevelt. A través de la conferencia, los soviéticos se aseguran de claramente mostrar particular diligencia hacia Roosevelt en contraste con Churchill. El ministro de Exteriores británico, Anthony Eden, al día siguiente se reúne con Molotov, su contraparte soviético, solo para descubrir que el tema inicial de la sesión plenaria ya ha sido acordado entre soviéticos y estadounidenses, y que los británicos deberán sumarse. Se le informa además que las sesiones plenarias se realizarán en la residencia que ocupa la delegación estadounidense. Eden tiene que estar de acuerdo y le recuerda a Molotov que las prioridades británicas son el tratamiento de Polonia y la formación de las Naciones Unidas. Molotov no tiene problema con incluir el tema de las Naciones Unidas, pero le dice a Eden que ahora que Polonia ha sido liberada, los soviéticos no entienden qué es lo que necesitan discutir. El mensaje es claro: Polonia será un tema espinoso y la insinuación es que se excluya ese tema. Molotov menciona además que las conversaciones no deberían tomar demasiado tiempo, ya que británicos y estadounidenses se encontraron en Malta y seguramente ya discutieron todos los puntos a tratar y han logrado su propio acuerdo. Molotov con esto está sugiriendo que británicos y estadounidenses se alinean en contra de la Unión Soviética. Eden aclara que ese no es el caso y dice la verdad. A pesar de la insistencia británica de llegar a Yalta con un frente unido, Roosevelt ha saboteado todo intento para lograr esto, ya que quiere mostrar a Stalin que estadounidenses y británicos no son un frente unido. La posición de Gran Bretaña en esta conferencia está quedando clara. Son el patito feo tratando de llamar la atención de los dos grandes, al que costará mucho hacerse escuchar. Ese día, Stalin visita a Churchill en la villa Vorontsov, la residencia asignada a la delegación británica. De acuerdo a los presentes, fue una reunión cordial en que los dos líderes parecen estar a gusto. Luego de esta reunión, Stalin se dirige a Livadia, el palacio donde se hospeda la delegación estadounidense, para su cena privada con Roosevelt. Durante la reunión, Roosevelt usa su carisma para intentar desarrollar una relación directa con Stalin. Como siempre, Roosevelt está convencido de que las relaciones personales directas pueden alcanzar objetivos a nivel global o nacional. Parte de su estrategia es menospreciar a los británicos. Roosevelt habla abiertamente de las diferencias en estrategia entre británicos y estadounidenses. Habla del nivel de destrucción observado en camino a Yalta y recuerda a Stalin la sugerencia, en teoría en broma, que Stalin presentó durante la conferencia de Teherán, en la que él sugiere ejecutar 50.000 oficiales alemanes al ganar la guerra, antes de iniciar cualquier tipo de juicio. Esta referencia es directamente dirigida contra Churchill, quien cuando Stalin sugirió eso, reaccionó con indignación. Roosevelt aclara que no está a gusto con la distribución de Alemania sugerida por los británicos, pero que sí estaba de acuerdo con que los franceses reciban una zona de ocupación en Alemania. Esta conversación privada entre Roosevelt y Stalin es todo coquetería, en que Roosevelt intenta conquistar a Stalin a expensas de los británicos. Durante los días de la conferencia, Roosevelt ignora las solicitudes de Churchill para discutir los temas tratados en las sesiones plenarias. Esto, por supuesto, complace a Stalin, que ve cómo evoluciona la conferencia y el distanciamiento que está ocurriendo entre británicos y estadounidenses. No es el caso que Stalin sospecha que se están distanciando. Stalin lo sabe, ya que en las habitaciones donde se hospedan las delegaciones británicas y estadounidenses se han instalado micrófonos y se monitorean todas las conversaciones tras puertas cerradas. Esto lo sospechaban Churchill y Roosevelt. Lo que no sospechaban es que incluso en las áreas abiertas, jardines y senderos, había micrófonos que grababan estas conversaciones que se suponían seguras.
Stalin está perfectamente al tanto de la evolución de la posición de sus aliados a medida que avanza la conferencia de Yalta. Esta conferencia se da por inaugurada el 4 de febrero de 1945 a las 5 de la tarde. El primero en hablar es, por supuesto, Joseph Stalin, y sus primeras palabras son para pedir a Franklin Roosevelt que sea el moderador de la conferencia. Roosevelt se siente halagado. Esto Stalin lo planea así, ya que fuerza a Roosevelt a tomar una posición neutral, o al menos tan neutral como sea posible. No le da además tiempo para tener conversaciones separadas con Churchill. Como existen libros enteros respecto a esta conferencia, yo me concentraré solo en los temas principales y las decisiones tomadas. Le recuerdo que estos no fueron temas cubiertos en un solo día, sino el resultado de múltiples conversaciones durante los 8 días de la conferencia. Durante la sesión inicial, Roosevelt anuncia inocentemente que su nación no le va a permitir mantener tropas estadounidenses en Europa por mucho tiempo, por lo que tras la derrota alemana, él anticipa que las tropas estadounidenses permanecerán en Europa por un periodo corto de tiempo y luego pasarán a concentrarse en la guerra en el Japón. Churchill está horrorizado. Él ya sospecha que los movimientos soviéticos en las etapas finales de esta guerra sugieren que podrían estar considerando la posibilidad de ocupar el este de Europa, y esta decisión estadounidense de retirarse de Europa deja el camino abierto a los soviéticos, que se transformarán en el gran poder europeo, con Alemania ocupada, Francia recién liberada y Gran Bretaña agotada y en quiebra. Esta simple declaración de Roosevelt cambia el tono de la conferencia. La posición soviética sigue fortaleciéndose y la conferencia apenas empieza. Aquí un pequeño desvío. El papel que el presidente estadounidense jugará en esta conferencia discrepa de acuerdo con el autor consultado. Es bien sabido que Roosevelt no estaba bien de salud. Algo que mencionan los libros es el impacto que causa su aspecto en las delegaciones británica y soviética, que no lo han visto en algunos meses. Su aspecto claramente sugiere que Roosevelt no está bien de salud. Uno de los autores consultados menciona que a lo largo de la conferencia no era extraño ver a Roosevelt boquiabierto y claramente distraído durante las conversaciones. Pero otro autor afirma que estaba claro que Roosevelt estaba alerta y que estuvo muy activo durante las conversaciones, a pesar de su pobre estado de salud. Este punto es importante, ya que a veces se afirma que el resultado de la conferencia de Yalta es impactado por la salud de Roosevelt. En todo caso, esta semana pongo una foto de los 3 líderes durante la conferencia de Yalta en mis páginas de Twitter y de Facebook, y creo que la foto muestra a lo que se referían quienes participaron en esa conferencia. La pregunta para mis oyentes es sencilla. De los 3 personajes que aparecen en esta foto, que publico en Twitter y Facebook, ¿quién es el de más edad? Se me acabó el tiempo. La próxima semana cubrimos los temas centrales de la conferencia aliada en Yalta en febrero de 1945. Las decisiones de esta conferencia todavía lo impactan a usted y a mí, casi 80 años más tarde. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.